Bueno, continuamos con esta parte de los procedimientos judiciales y como mencionábamos anteriormente en la cápsula anterior, vamos a decir el análisis del derecho procesal mexicano y podemos utilizar la clasificación de este derecho procesal, la propuesta por Fixamudio, y son tres grandes aspectos o tres grandes sectores, como es el derecho procesal dispositivo, regido por el principio dispositivo y que comprende el derecho procesal civil y mercantil. También tenemos el derecho procesal social, orientado por el principio de justicia social o de igualdad por compensación, y dentro del cual se agrupa el derecho procesal del trabajo, el derecho procesal agrario y también el derecho procesal de la seguridad social. También tenemos el derecho procesal penal, el derecho procesal administrativo y el derecho procesal familiar y del Estado civil y del derecho procesal constitucional. Por esto, vamos a recordar o también a decir las fuentes de cada una de estas ramas y conviene recordar que todas ellas tienen como fuente primordial a la Constitución Política de 1917, sin poder profundizar en las diversas normas constitucionales que orientan el derecho procesal mexicano, las cuales serán objeto ya después, ya más específico. Pero todo esto sobre el derecho constitucional y derechos humanos. Y a reserva de aludir a algunas de dichas normas, al mencionar las fuentes, de cada una de las ramas procesales, se deben destacar cuatro preceptos constitucionales de suma importancia para todas ellas. Y en primer lugar, se debe señalar el artículo 17 constitucional, que prohíbe la autotutela y en contrapartida establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, también emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El mismo precepto constitucional prevé que el servicio de los tribunales será gratuito, por lo que quedan prohibidas las costas judiciales y que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Ahora también vamos a decir, en segundo lugar, el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución, consigna el derecho fundamental que todo sujeto de derecho tiene derecho de no poder ser privado de sus derechos sino mediante un proceso seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se trata, como se puede observar, de uno de los preceptos más importantes del ordenamiento jurídico, ya que consigna la llamada garantía de audiencia o derecho fundamental de defensa en juicio. También tenemos en tercer lugar el artículo 13 constitucional, que prohíbe el establecimiento y funcionamiento de los tribunales extraordinarios o por comisión. Y por último, el artículo 16, que establece el deber de todos los órganos de autoridad, incluyendo a los juzgadores, de fundar y motivar legalmente todos sus actos que impliquen alguna molestia o afectación, así sea provisional, en los derechos de las personas. Ahora, además de estas disposiciones que ya mencionamos, en el apartado y que están contempladas en el apartado de garantías individuales de la Constitución, también establecen su llamada parte orgánica las bases para la organización de los tribunales federales. También contiene además las bases para la organización de los tribunales de los estados. Ahora, como derecho procesal dispositivo, tenemos en este sector, como lo mencionamos, el derecho procesal civil y al derecho mercantil. Y está destinado a solucionar los litigios de este carácter, ya sea civil o mercantil, que afectan fundamentalmente a los particulares. Entre tales litigios se pueden mencionar los concernientes a la propiedad privada y en general a los derechos reales, así como los relativos a la validez o nulidad, cumplimiento o rescisión de contratos civiles, particularmente de arrendamiento, de compraventa, de fianza, de obra, de prestación de servicios, etcétera, y en general a las obligaciones civiles. Ahora, también podemos mencionar
ahora sobre el derecho procesal mercantil y regula el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil y son todos aquellos derivados de actos que las leyes definen como mercantiles. Y para la determinación de la naturaleza mercantil de los actos jurídicos se puede remitir al capítulo o podemos mencionar el derecho mercantil y nos se limitan también a los artículos cuarto, 75 y 76 del Código de Comercio y intentan dar algunos criterios definitorios sobre este extremo. Ahora, también vamos a mencionar rápidamente el derecho procesal social, como lo mencionamos, el derecho procesal del trabajo, y esta rama regula el proceso destinado a solucionar los litigios derivados de los contratos, nombramientos o relaciones de trabajo. Y en esta rama procesal se pueden distinguir dos clases de procesos. El destinado a solucionar los conflictos surgidos entre patrones, empresarios y trabajadores con motivo de los contratos o relaciones de trabajo y en general de las normas laborales, y el destinado a solucionar litigios surgidos con motivo de relaciones de trabajo establecidas entre las dependencias y algunas entidades de la administración pública y sus empleados. Ahora, también vamos a mencionar sobre el derecho procesal agrario, que está destinado a solucionar los conflictos relacionados con la propiedad, la posesión y la explotación de los terrenos rurales. Ahora, también podemos hablar de la seguridad social y también del derecho procesal penal. El derecho procesal regula el proceso destinado a solucionar las controversias sobre la comisión de delitos y la aplicación de penas a los que resulten responsables de ellos. Ahora vamos a hablar también sobre, ya que estamos sobre esta parte del derecho procesal penal, sobre el derecho penal. Y para esto vamos a comenzar diciendo, va a ser algo muy rápido, pero vamos a decir que el derecho penal en su evolución histórica, podemos decir que desde que la sociedad existe como tal, desde las primeras agrupaciones humanas, el hombre conoce el fenómeno de la criminalidad y ésta se manifiesta en todas las sociedades. Constituye uno de los aspectos constantes de la vida social hasta el punto que hoy no se considera la criminalidad como un fenómeno anormal del grupo social, sino como algo connatural a toda sociedad organizada, siendo solo lo anormal los bruscos crecimientos o decrecimientos de las tasas de delito. Y con base en ello se han señalado como características del fenómeno criminal su permanencia y su actualidad y el manejo que en forma común han transmitido los juristas de la historia del derecho penal es la siguiente. Tenemos venganza privada, venganza divina, venganza pública, la defensa del poder absoluto, periodo humanitario y etapa científica. Ahora, podemos decir sobre venganza privada que en esta etapa fue el impulso de la defensa o la venganza como una razón de ser y de todas las actividades provocadas por un ataque injusto. Durante esta época, la función punitiva la ejercían los particulares, y pues cada particular, cada familia y cada grupo se protege y se hace justicia por sí mismo. Sin embargo, debido a los excesos cometidos por los ofendidos al realizar su venganza, surgió lo que se conoce como la ley del talión, que no fue otra cosa sino una medida moderadora, pues solo se le reconocía al ofendido el derecho de causar un mal de igual intensidad al sufrido. Fue poco después que nació la compensación, mediante la cual se autorizaba para que el ofendido y ofensor nombrasen representantes que moderaran los reclamos recíprocos y acordaran la cantidad del castigo. Ahora tenemos la venganza divina, que al lado del periodo conocido como venganza privada, se gestó dentro de las organizaciones sociales más cultas el principio teocrático y este vino a convertirse en fundamento del derecho penal, pues no se castigaba al culpable para satisfacer al ofendido, sino para que aquel expiase la ofensa causada a Dios con su delito y en general esta época fue manejada por la clase sacerdotal. Ahora, la venganza pública, durante esta etapa se empieza a hacer distinción entre delitos privados y públicos, según el hecho lesione de manera directa los intereses de los particulares o el orden público. Es entonces cuando aparece la llamada venganza pública o concepción política, los tribunales juzgan en nombre de la colectividad y este fue una inmensa época de propósitos retributivos y a lo sumo intimidantes con fines de prevención general
en que se aspiraba a utilizar al delincuente en provecho del Estado. Ahora tenemos la defensa del poder absoluto y en este periodo el motivo para prohibir o para castigar no fue ni la ofensa al individuo, ni la ofensa a la divinidad, fue la ofensa a la majestad soberana y la voluntad soberana, que imponía el castigo al tornarse autócrata y encontró su razón en sí misma mediante un círculo vicioso. Las penas no tuvieron otra medida que el capricho o el temor de los gobernantes o la necesidad de consolidar con sangre un cetro empleado como azote de la nación. Ahora, el periodo humanitario nació como reacción a la excesiva crueldad imperante en la aplicación de penas. Dentro de esta corriente se pugna por la exclusión de suplicios y crueldades innecesarios y se propone la certeza contra las atrocidades de las penas. Se preconiza también la peligrosidad del delincuente como punto de mira para la determinación de las sanciones aplicables y se urge por una legalidad de los delitos y de las penas. En la etapa científica, esta etapa, el delincuente es el objeto de la máxima preocupación científica de la justicia y el delito es una manifestación de la personalidad del delincuente y hay que readaptar a éste a la sociedad corrigiendo sus inclinaciones viciosas. Tal corrección es el pivote sobre el cual gira este nuevo periodo, y la pena como sufrimiento carece de sentido. Lo que importa es su eficacia. Dado aquel fin, las ciencias criminológicas vinieron a iluminar el problema hasta su fondo y, no a y también a caracterizar el nuevo periodo en el que la personalidad compleja del sujeto es lo que se destaca en el primer término del panorama penal. Ahora, como derecho penal podemos decir en general que la sociedad es sabidamente una forma de vida natural y necesaria al hombre, en la cual se requiere un ajuste de las funciones y de las actividades de cada individuo, que haga posible la convivencia evitando choques, resolviendo conflictos y fomentando la cooperación. Y en consecuencia, si el hombre ha de vivir en sociedad para su conservación y desarrollo, es claro que en esa sociedad organizada con tales fines ha de tener posibilidad de hacer todo aquello que sea medio adecuado para llenar sus propias necesidades, y así hallándose obligado a respetar el ejercicio de iguales facultades en los demás y aún en contribuir con su esfuerzo para la satisfacción de las exigencias colectivas, constituyéndose así el orden jurídico por el conjunto de normas que regulan y hacen posible y benéfica la vida en común. Ahora, como de acuerdo al estimado por Ignacio Villalobos, en su obra de Derecho Penal Mexicano, nos dice que o define al derecho penal como aquella rama del derecho público interno cuyas disposiciones tienden a mantener el orden político social de una comunidad, combatiendo por medio de penas y otras medidas adecuadas aquellas conductas que le dañen o ponen en peligro. Ahora, con esto concluimos esta parte y con esto terminamos ya la materia y por esto sería todo y concluimos con esto de derecho penal y como mencionamos ahorita ya la materia en esta cápsula ya se da por terminada.